Buenas tardes a todos. En primer término, agradecer en nombre de la institución que representamos Alejandro y yo, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, su asistencia y el tiempo y oportunidad que se nos brinda para dirigirnos a ustedes con el propósito de proporcionar información acerca de los servicios financieros que ofrece el banco, pero principalmente brindar un panorama general del contenido de la Ley de Disciplina Financiera que todos los interesados en contraer deuda deben cumplir, y dar un panorama general de las cosas o aspectos más relevantes de la legislación secundaria en esa materia. Vamos a estar intercambiando con ustedes aspectos relevantes. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de cada una de las disertaciones, y vamos a quedarnos a la orden para que puedan atenderlos en oficinas de representación acá en Saltillo del banco. Una vez que concluya esta plática, es decir, queremos que te dar un seguimiento permanente a cualquiera de las dudas o a cualquiera de los acercamientos que quieran tener con la institución. Vamos a empezar ahorita con temas asociados con Ley de Disciplina Financiera, y para eso llamo a mi compañero Alejandro Orozco para que les informe sobre aspectos relevantes que van a ser de su interés seguramente. Alejandro, gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, antes que nada, por el tiempo. Primero vamos a hablar un poco de qué es la Ley de Disciplina Financiera. Como bien todos saben, esta ley, implementada a partir del 2016, aplica para todas las entidades federativas, municipios y sus organismos, y es el marco bajo el cual se establecen ciertas disposiciones en materia de presupuestación, de ejercicio de gasto, contratación de deuda e informes financieros que se tienen que presentar de manera trimestral y de manera anual. Primero, bueno, se ve muy chiquito la verdad, pero bueno, establecer que la Ley de Disciplina Financiera se da en un marco de 3 leyes de federalismo fiscal. La primera, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual básicamente lo que busca es proporcionar el marco regulatorio bajo el cual se da la información financiera que deben difundir los entes públicos de manera anual, trimestral, la cuenta pública, los informes financieros, y así como establecer las sanciones en caso de su incumplimiento. Tenemos como segunda la Ley de Coordinación Fiscal, la cual digamos que es la más relevante en el sentido de federalismo fiscal, ya que establece cuál va a ser la coordinación tributaria de los 3 órdenes de gobierno, así como los criterios de asignación de las participaciones, de las aportaciones y bueno, básicamente de los recursos federales que se tienen que entregar tanto a entidades federativas como a municipios. Estas obviamente pues ya estaban antes del 2016. La primera entró en vigor a partir del 2008 para municipios a partir del 2013. La Ley de Coordinación Fiscal, lleva desde 1970, pero lo que no se tenía era un marco regulatorio el cual dispusiera cuáles iban a ser las reglas mínimas de cómo se gasta, cómo se presupuesta, cómo se gastan ingresos extraordinarios, por ejemplo, y eso quedaba al marco de cada una de las legislaciones estatales. Y es cuando en 2015 se hace la reforma constitucional en materia de disciplina financiera para establecer que va a haber una ley que establezca las reglas mínimas para esto, ¿no? Entonces incorpora ciertas medidas, por ejemplo, procesos competitivos para la contratación de deuda o ciertos reglamentos que se tienen que seguir para conocer los límites de endeudamiento de cada estado. Ahora, ¿por qué surge? Realmente surge como una medición preventiva. Tenemos 2 periodos de tiempo de contratación de deuda a partir del 2000. Del 2001 al 2008 vemos pues, que la deuda se mantiene estable en 1.7% del PIB, pero luego se da un periodo de crecimiento exacerbado de la deuda, pasando del 1.7 al 3.1 del PIB. Esto quiere decir que básicamente la deuda se
se duplicó, se triplicó básicamente en lo que fue un periodo de 5 años. Y es cuando surge la necesidad de generar algún marco que no permita un desbalance tan crucial en las finanzas públicas. Cabe resaltar que no fue un desbalance generalizado, se focalizó en algunas entidades, en algunos municipios, y obviamente pues estos empezaron a mostrar ya faltantes, ¿no? De liquidez en muchas ocasiones, y por esto surge como una medición preventiva y se lanza la normativa adicional, la cual son básicamente 4: los lineamientos de la tasa efectiva, que es bajo qué procedimiento se va a contratar deuda; el reglamento del registro público único, que como todos sabemos, hoy día ya la federación tiene acceso, o más bien se tiene que registrar toda la deuda que tenga contratada cualquier ente público, estatal o municipal, la tiene que ir a registrar. Antes no era así, antes era solamente cierta deuda que se pagaba con participaciones y era meramente informativo. Hoy día ya hay ciertas restricciones, por ejemplo, no se puede disponer del efectivo si no está registrado ante Hacienda. Y también, por ejemplo, cortos plazos, ya se tiene que registrar ante Hacienda. Cuando entra la ley de disciplina financiera en vigor, había alrededor de 20,000 millones de pesos en cortos plazos que no estaban registrados ante la Secretaría de Hacienda, y pues fue el acumular toda esta información en un solo repositorio un logro de esta ley. Ahora, para entes el reglamento de los formatos CONAC, ¿no? Que es adicionales a los formatos que se tienen que informar mensual, de forma trimestral en la cuenta pública, surgen nuevos formatos que van a dar cabida a conocer más específicamente desde cómo se componen los ingresos de los entes públicos, cómo se componen los gastos. Se hace una diferencia crucial que es en el balance. El balance antes de esta ley se veía hay 2 tipos de ingresos, ¿no? Todos conocemos ingresos de libre disposición, que es el municipio los gasta en sus prioridades, y los ingresos etiquetados, que vienen, como dice bien la palabra, ya etiquetados y con un fin específico desde la federación. Antes estos 2 se mezclaban en un solo balance y obviamente arrojaba balances en equilibrio. ¿Por qué? Porque a pesar de que el municipio enfrentaba déficit o faltantes de recursos, lo que sí tenía era recursos etiquetados que no podía ejercer por ciertas razones, por ciertas poca flexibilidad en el ejercicio de estos recursos. Entonces, al momento de mezclarse parecía que no había ningún problema, o los balances estaban en equilibrio en los municipios y los estados. Cuando se hace esta diferencia es cuando se empiezan a detectar cuáles son las problemáticas estructurales en el gasto y en el ingreso de ambos niveles de gobierno. Y finalmente está el reglamento del sistema de alertas, el cual va a poner el marco que establezca cuál va a ser el límite de deuda de cada ente público. Valga la pena mencionarlo, para los municipios empezó a aplicar a partir de este año, ¿no? Y para los entes públicos, organismos o sus organismos, se va a medir apenas este año y va a empezar a aplicar para el 2020. Bueno, ¿cuáles son los principios de la ley? Mejorar la recaudación, ¿no? Después de la reforma hacendaria y energética, pues, se vieron mecanismos para incentivar a los municipios y a los estados a mejorar la recaudación a través de reformas a la ley de coordinación fiscal. Entre más recauden, más participaciones les tocan, ¿no? También mejorar un mayor orden en las finanzas públicas y algunas medidas para eficientar y mejorar el ejercicio del gasto. Y finalmente, lo que detonó todo esto, poner límites o ciertas restricciones al endeudamiento para que fueran más transparentes y en cierta medida sostenibles. Entonces, como lo mencionaba, los objetivos de la ley: dar claridad y transparencia a través de un sistema de alertas y un registro público único; generar finanzas públicas sostenibles a través de 3 reglas. La regla de balance, esa no existía, eso de hecho en ninguna ley local se establecía, pero sería posteriormente, digamos, la regla de oro de las finanzas públicas que hoy día debemos de seguir. Las reglas presupuestarias, que son planeación, programación y la estabilidad de las finanzas públicas; y las reglas para el ejercicio del gasto. También se establece como objetivo mejorar los costos financieros de la deuda, lo cual sí se ha ido logrando en estos últimos 3 años. Y en el ámbito de aplicación de la ley, como les comentaba, es entidades federativas, todos los poderes, organismos autónomos, públicos descentralizados,
Y en cuanto a los municipios, los públicos descentralizados y cualquier ente bajo su control. Básicamente todo lo que esté en el ámbito local. Para esto la ley se rige en 5 ejes, o la ley se puede leer en 5 ejes a través de sus capítulos. El primero son las reglas de disciplina presupuestaria. Ahí se va a indicar cómo se tiene que presupuestar año con año, se va a indicar cuál es la regla de oro de las finanzas públicas en cuanto al balance sostenible, ahí se va a indicar qué hacer con el ejercicio del gasto, qué hacer con los ingresos excedentes, entre otras cuestiones. Posteriormente es un sistema de alertas. El sistema de alertas, como les mencionaba, son las reglas, y vamos a hablar posteriormente de él, las reglas de cómo se van a medir o qué es la sostenibilidad de la deuda, básicamente, y cómo la podemos alcanzar. El 3 es la contratación de deuda, garantizar que se contrate a las mejores condiciones de mercado. Esto, valga la redundancia, esto viene desde la Constitución. Se establece que se tiene que contratar bajo un proceso las mejores condiciones de mercado. También vamos a hablar de cuál es ese proceso y quién es el responsable. De transparencia, se establecen cómo generar las normas objetivas, y finalmente el registro público único. Esos son los ejes de la ley. Ahora, en cuestión de las reglas de disciplina financiera, como mencionaba, son de tres tipos. Unas que dan sostenibilidad para generar solidez y certidumbre a entes públicos. Ahorita vamos a ver la regla de oro, pero es básicamente gastar lo que ingresa más un porcentaje establecido de deuda y no sobrepasar eso. Valga la pena mencionar que sí se habían ya visto déficits ya recurrentes y bastante elevados, sobre todo en entidades federativas. Ahora, las reglas presupuestarias fomentan un presupuesto ordenado, establecen cuáles son las reglas bajo las cuales se tiene que hacer el presupuesto año con año. Por ejemplo, hacer las proyecciones, en el caso de los municipios, para los siguientes 3 años, revelar los ejercicios de los últimos 3 años. También se establece, por ejemplo, el realizar un estudio actuarial de pensiones para aquellos municipios que tengan más de 200,000 habitantes, ¿no? Se establecen ya ciertas reglas de cómo generar un presupuesto ordenado, y reglas del ejercicio del gasto que dan solidez y certidumbre públicos, ¿no?, a través de una planeación. Esta es la regla que les comentaba, la regla que hoy día se tiene que seguir, la regla de oro de las finanzas ahorita, que sería los ingresos totales más el techo de financiamiento neto, que esto lo establece el sistema de alertas. ¿Qué es el techo de financiamiento neto? Lo establece el sistema de alertas. Básicamente es un porcentaje de los ingresos de libre disposición, dependiendo de qué tan endeudado estás. Si estás muy poco endeudado, te dan un 15%, si estás medianamente un 5%, y si ya estás topado, digamos así, ya excediste el límite, no se te brinda un techo de financiamiento neto ese año. Esto tiene que ser mayor o igual al gasto total menos las amortizaciones de la deuda que se hagan. Como les comentaba, si podemos bajar un poco, la ley de disciplina, estableció un presupuesto de recursos disponibles. Esto quiere decir, los recursos disponibles son los impuestos, los ingresos propios, que son impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, más las participaciones, ¿no? En el caso de los municipios, estos más el financiamiento, más las disponibilidades, que se tienen que entender básicamente como los activos circulantes, cuentas bancarias, efectivo disponible, que tenga el municipio, no tiene que exceder el gasto no etiquetado. El gasto no etiquetado es aquel que se cubre en un amplio margen, sin la necesidad de las aportaciones. Todo aquel gasto que no está cubierto con aportaciones se podría entablar como gasto no etiquetado. Entonces, esta regla es la que se tiene que seguir. Obviamente, pues este es el segundo año que los órganos fiscalizadores de los estados están viendo que se está implementando esto. Entendemos que va a haber algún proceso, ¿no? Un proceso para que se empiece a cumplir esto al 100%, pero esta es la regla que ya se tiene que estar cumpliendo desde este momento. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla? Nada más 3. Una caída del PIB, que genere que las participaciones al municipio sean menores a las presupuestadas. En ese caso te puedes endeudar más.
desastres naturales, la ocurrencia de algún desastre natural, o una medida de largo plazo que mejore ampliamente el balance. Dígase sobre todo el pago de laudos, por ejemplo, ¿no? O la reestructuración de personal, ¿no? Eso sí vendría contemplado como una mejora en el largo plazo del balance y por tanto se podría exceder en este tema del techo de financiamiento. Ahora, ¿cuándo se cumple esto o cuándo se revisa esto? Al final del año. Digo, los presupuestos tienen que venir balanceados, tienen que venir sostenibles, tienen que venir sostenibles, es decir, pueden considerar cierto apartado para la deuda, pero se tiene que cumplir esta regla ya en el momento de vengado y al final del ejercicio fiscal. Las reglas de planeación, ahí están enumerados algunos artículos, y las principales son servicios personales, y esto es bastante importante, ya no puede crecer más del 3% en términos reales. Nosotros estábamos analizando algunas entidades federativas, municipios. Normalmente esto suele crecer más, suele crecer a un 8%, un 9%. Ahora se tiene que acotar solamente a un 3% real, no puede crecer más el apartado de nómina, excepto a que esté destinada a seguridad o que esté destinada a salud. Y eso hasta este año, hasta el 2020. Va a ser el último ejercicio donde se pueda justificar un crecimiento mayor de servicios personales. Ya en adelante solamente van a poder estar creciendo en eso. ¿Por qué? Básicamente porque hoy día casi todo el gasto de un municipio o de un estado se compone de nómina. Un 60, un 70% se va en servicios personales. Y obviamente pues no es lo más deseable. También se tiene que hacer una sección específica, y esto es importante porque no estaba revelado antes o no existía antes la obligación de hacerlo. Ahora se tiene que hacer una sección en donde se ponga todas las partidas, básicamente la nómina, ¿no? Un apartado donde se exhiba toda la nómina en prestaciones ordinarias y extraordinarias, así como previsiones para el incremento salarial. Eso se tiene que establecer. Otra de las reglas de planeación son las ADEFAS. Las ADEFAS, como los entendemos, pues al final del ejercicio, si lo devengaste, lo puedes pagar, ¿no? Digamos, en enero, obviamente con recursos del ejercicio fiscal en curso, en donde fue devengado, pero esto ya no puede exceder del 2.5%. Hay una transitoriedad, para el 2019 es 4.5, para el 2020 3.5 y en adelante va a ser 2.5. ¿Por qué? Porque también existe una ciclicidad, digamos, en el presupuesto y se suele esperar hasta el final del año para pagar mucho las cuestiones de proveedores, contratistas, etcétera. Entonces, para ir haciendo una mejor planeación durante el año de dichos pagos, se establece este mecanismo o esta limitante. En cuanto a reglas de eficiencia, tenemos la universalidad del presupuesto y adecuaciones compensadas bajo el techo presupuestario, es decir, no se puede gastar más de lo que se presupuestó, no se puede pasar de ese presupuesto. Y si necesitas pasarte más, necesitas ir otra vez a Cabildo, ir otra vez a Congreso para exhibir que vas a rebasar esos topes o ese presupuesto que exhibiste. Antes no era necesario, en algunas legislaciones solamente establecía que con tú revelarlo en la cuenta pública bastaba. Ahora, no es nada más revelarlo en la cuenta pública, ahora es poner dentro del techo que te pusieron de gasto, ahí sí puedes hacer las modificaciones que se requieran, pero dentro de ese techo, si se rebasa, ya sea aunque entren ingresos excedentes, se tiene que ir a pedir una aprobación por parte de Cabildo o Congreso. Ingresos excedentes, antes se entiende que no había una regla, digamos, universal, ¿no? O sea, cada estado establecía qué hacer con sus ingresos excedentes. Unos los mandaban, por ejemplo, a fondos para desastres naturales, otros para fondos de pensiones, otros lo utilizaban para gasto corriente. Y aquí ya se exhibe una regla que se tiene que generar, que es el mínimo del 50 o el 30, el 50% de tus ingresos excedentes se tiene que destinar a pago de deuda, ADEFAS, pasivos y obligaciones, destinarlo a fondo de desastres naturales o destinarlo a un fondo de pensiones. Y ahora, el remanente tendrá que ir a inversión pública productiva y en el caso de aquellos municipios, estados que no estén endeudados, que se les llama sostenibles, en este caso podrá destinarse solamente un 5% a gasto corriente. Es decir, ya no es
en algunos lugares discrecionalidad, ¿no?, que se utilizaba con los gastos, con los ingresos que ocurrían. ¿Y por qué ocurría esto? Normalmente se presupuestaba menos ingresos de los que ya sabían o históricamente se venía manejando, se quedaban un poco abajo y obviamente el diferencial se utilizaba pues para la operación, para el gasto corriente, para las necesidades de liquidez, pero no se proyectaba o no se presupuestaba lo que realmente históricamente estaban ingresando los entes públicos. Esto obviamente ya es un incentivo para que se logre, para que se presupueste todo, porque en ese momento tú ya podrás asignar a cada partida lo que se requiere. Y en caso de una disminución de ingresos, se tendrán que hacer 3 tipos de recorte: gasto en comunicación social, el gasto corriente sin afectar subsidios y o el gasto de servicios personales, principalmente partidas extraordinarias. En reglas de ejercicio del gasto, están en el artículo 13 de la ley. Las principales son el gasto adicional deberá ser autorizado por los tesoreros, este gasto que se realice con ingresos excedentes una vez que ya se aprobó por Cabildo, por Congreso, también deberá de tener la autorización del tesorero. Esto para concentrar, en el caso de los organismos, cualquier ingreso excedente que haya. Esto le centraliza, digamos, en cierto el poder al tesorero en cuanto a sus organismos. Se tendrán que realizar análisis costo-beneficio de todos aquellos proyectos que sean mayores a 10 millones de UDIs. En este caso estamos hablando como de 60 millones de pesos. No se podrán, esto es también bastante relevante, no se podrán incrementar asignación global a servicios personales. Es decir, lo que se presupuestó es. Por eso también es muy importante utilizar la partida de previsiones salariales. Muchas veces no se hacía y durante el ejercicio, digamos, se iba subiendo el nuevo gasto en servicios personales. Ahora sí, lo que se presupuestó es, y en ese sentido sí tiene que haber una mejor planeación. Un sistema de registro y control de erogaciones de servicios personales, como les comentaba, se tiene que revelar dentro de los presupuestos. Los ahorros y las economías igual pueden ser utilizados para desviaciones del balance presupuestario. Los subsidios, aquí lo que el detonante es ubicar a la población objetivo, el propósito, destino principal y temporalidad. ¿Por qué? Para no traslapar varios subsidios o no tener a mismos beneficiarios dentro del programa federal, estatal y municipal, como luego ocurre. Entonces, en este sentido, al identificar al beneficiario, pues obviamente ya va a haber una mejor organización por parte de los 3 órdenes de gobierno, se puede atender a mayor gente y no se están duplicando los beneficios para los mismos personas. La anualidad del presupuesto, esto ya estaba en todos los, y con esto ya acabamos las reglas, se los prometo, ya sé que son bastante. La anualidad del presupuesto, esto ya está establecido en varias órdenes de gobierno estatal, que al finalizar el año todas las aportaciones tenían que ser regresadas a la TESOFE. Sin embargo, a veces había algunas extensiones dadas por la TESOFE para que pasara al siguiente ejercicio fiscal, Esto es, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el mismo FAIS, o algunos fondos de aportaciones tenían digamos, este comportamiento que se les daba en 2013 y algunas veces se ejercía hasta 2015 o 2016. Ahora ya hay una mayor restricción en este sentido. Todo lo que no esté devengado se tendrá que entregar hasta el 15 de enero del año siguiente. Todo lo que no esté devengado. Ahora, si se comprometió, devengado o comprometido, perdón. Si se comprometió, es decir, ya se hizo un acuerdo, ya se hizo un contrato, ya se firmó un servicio al amparo de ese recurso, tendrán 3 meses para ejercerlo. Después de esos 3 meses, sí se tendrá que regresar si es que ya no se ejerció. Y finalmente hay algunos programas, por ejemplo, sobre todo los que son de becas o con educación, que tienen un calendario propio y esos van a obedecer al calendario de ejecución y ya tendrá que ser con base en lo que establezca la secretaría pertinente. Pero todo lo demás, si no está comprometido o devengado, hasta el 15 de enero, si está comprometido o no devengado, se tendrán 3 meses para devengarlo, ¿no? Pasando al otro eje, que vamos a andar en la siguiente presentación, es el sistema de alertas. Básicamente mide el nivel de endeudamiento de un ente público a partir de 3 indicadores. El de deuda pública y obligaciones respecto a ingresos de libre disposición es un poco establecer
¿cuánto de tu presupuesto anual requerirías para liquidar el total de tu deuda? Obviamente aquí pues, existen ciertos rangos donde la Secretaría de Hacienda estableció que era sostenible, que ya era en observación o digamos pasadito y que ya era bastante elevado. Servicio de deuda y obligaciones sobre ingresos disponibles, es decir, cuánto gasta realmente cada año en el pago de esta deuda. Y finalmente obligaciones de corto plazo, proveedores y contratistas contra ingresos totales. ¿Por qué estoy contra ingresos totales? En el sentido que muchas veces los proveedores o contratistas se pagan con alguna partida de aportaciones, no necesariamente de ingresos propios o de libre disposición, sino con ingresos etiquetados. Y se establecen los techos que, como mencionaba, son el 15% de los ingresos de libre disposición, 5% y en caso de sostenible, 5% en caso de observación y 0% en el caso de un techo ya elevado o pues que ya se considera que el ente público ya está en una dificultad de pagar su deuda. En cuanto a la contratación de deuda, lo que se establece es que se deberán de contratar bajo las mejores condiciones de mercado. Para esto se realiza un proceso competitivo, también está en la otra plática. ¿Cuándo se tendrá que realizar un proceso competitivo y cómo? Pues las condiciones generales es cuando sean menores a 60 millones lo que se desee contratar, simplemente se va a requerir invitar a 2 instituciones financieras. Es decir, invitarles, extenderle literalmente una invitación, decirle quiero un crédito bajo estas condiciones. Entendemos que anteriormente no era, tú querías un crédito, decías cuánto y las condiciones más bien se te establecían. Ahora pues ya el propio municipio, el gobierno estatal establece bajo qué condiciones quiere contratar, ¿no? Entendido que pues obviamente la fuente de pago normalmente de participaciones es muy sólida, entonces por eso es que se les da esta mayor eficiencia. Entonces menores a 60 millones de pesos, con 2 instituciones que invites y con que una te responda ya puedes contratar. Si quieres contratar más de 60 millones de pesos, tienes que invitar a cuando menos 5, 2 te tienen que responder y de esas 2 tienes que ver cuál es la que más te conviene. ¿Cuál es la que más te conviene? Existe un proceso que igual posteriormente se explicará, que es ver la tasa efectiva. La tasa efectiva es básicamente un CAT, como el de las tarjetas de crédito que nos llegan, que te dicen cuánto cuesta anualmente esa tarjeta, eso es lo que te dice la tasa efectiva. ¿Cuánto te cuesta anualmente a ti, municipio, pagar ese crédito? Entonces tú ya comparas esas 2, ¿por qué? Porque no nada más es la tasa de interés, también está aquí la comisión de apertura, la de anualidad, entonces todo eso obviamente genera un costo y genera un gasto. Entonces en ese sentido se generó un solo criterio, tasa efectiva, para poderlos comparar. Y créditos de corto plazo, todos los créditos de largo plazo, o que excedan una cantidad, todos los créditos de largo plazo tendrán que ser aprobados, ya sea tanto por Congreso como por Cabildo, ¿no? Por el Congreso, por las 2/3 partes del Congreso tendrá que ser aprobado, por Cabildo dependiendo de la legislatura local. Los cortos plazos no, los cortos plazos se pueden utilizar sin aprobación, pero cumpliendo ciertos criterios. El primero es que el saldo del corto plazo nunca exceda el 6% de los ingresos totales presupuestados. El 2 es que las obligaciones deberán ser pagadas totalmente 3 meses antes de salir. Ahorita los ayuntamientos van entrando, ¿no? Pero obviamente hay que tener la previsión de si se está tomando corto plazo año con año, pues prever que para septiembre del 2021 tendrán que quedar totalmente liquidados. Tendrá que ser quirografaria, es decir, no podrá tener ninguna fuente de pago, no puede decir al banco yo te pago con participaciones, sino el banco queda, digamos, sin ninguna fuente establecida. El destino será exclusivamente cubrir faltantes de liquidez, ¿no? Y tendrán que ser inscritas en el registro público único, como les comentaba. Cuando entre en vigor la ley, cuando entre en vigor, más bien dicho, el registro público, pues se revela que en cortos plazos había en ese momento, en 2006, alrededor de 20,000 millones de pesos que no estaban registrados y que pues obviamente no había un conocimiento por parte de la federación. En cuestión de los municipios, por parte del Estado, ¿no? El registro público único, que entró a partir, me parece, a partir de noviembre del 2017, entró en vigor, ya se tiene que inscribir todo ahí,
¿no? Cualquier crédito, cualquier obligación, APP, PP, PPS, tendrá que ser primero inscrito para luego poder ser ejecutado o desembolsado en el caso de un crédito. Entonces, esto sí es importante. Si no se han acercado al registro público y quieren contratar deuda, es importante acercarse primero, porque ya existe un programa, ya existe un mecanismo en el cual primero te tienes que inscribir tú como tesorero ante el registro público único para poder dar de alta tus obligaciones. Entonces, sí es un proceso que lleva tiempo. Entonces, en el caso de que estén interesados en contratar un financiamiento, sí se recomienda primero ir al registro público para empezar a hacer los trámites correspondientes. Se tendrá que inscribir tanto en el registro federal como en el registro local. Y bueno, básicamente... y en el cuanto a los refinanciamientos, cuando uno quiere hacer un refinanciamiento, solamente se podrá refinanciar aquella deuda que esté inscrita. La que no está inscrita, para esto se dio creo que un plazo como de 1 año para que se inscribiera toda la deuda. Si aún cuentan con créditos no inscritos en el registro público, digamos que la penalización que se puso ahí la Secretaría de Hacienda fue que no se van a poder refinanciar, es decir, se van a tener que pagar en las condiciones que estén, y considerando pues, que el mercado ha mejorado y que las condiciones financieras han mejorado, pues obviamente se sugería haber registrado. Entonces, igual se ve muy chiquito, pero bueno, son 9 nuevos formatos. A partir de la ley de disciplina financiera, ustedes los conocen mejor que yo, son 9 nuevos formatos que se tienen que llenar aparte de los que ya traía la CONAC, ¿no? Y aquí pues, se revela información complementaria. Por ejemplo, en el estado de analítico de deuda y otros pasivos se agrega información, por ejemplo, tipo de tasa de interés, tipo de tasa de interés, pago de intereses, que antes no se registraban en los formatos de la CONAC. Estado analítico de obligaciones, se revelan los APPs que se tengan, no necesariamente antes se revelaban, sino que realmente no estaban o no están obligados ni los estados ni los municipios a transparentar esa parte. Ahorita ya es obligación ponerlo. El estado analítico de ingresos, como les comentaba, aquí separar ingresos de libre disposición de los etiquetados. El balance presupuestario, como lo vimos hoy día, ya es la regla de oro, entonces hay un formato específico para revelar cómo acabó el ejercicio fiscal, si fue deficitario, si fue superavitario. Y aquí es importante también mencionar que en caso de que se haya pasado el déficit establecido como el techo de financiamiento neto, el municipio, estado tendrá que justificar por qué eso sucedió eso. Sobre todo lo comento por un tema de auditorías con órganos internos de control, etcétera. Obviamente sí tiene que haber una justificación ahí, si no se les va a requerir. El estado de ejercicio de presupuesto de egresos, los resultados y proyecciones de ingresos y de egresos, eso no existía ahorita y sobre todo es para mejorar una planeación o para tener una planeación de qué van a hacer o qué va a hacer el estado y qué va a hacer el municipio durante su mandato o su administración. Y informes sobre estudios actuariales. Esto es importante. Hoy día, como todos sabemos, el tema de pensiones es un tema relevante para las finanzas públicas y pues no se contaba con información o no se cuenta actualmente con información suficiente, y pues a partir de la ley de disciplina lo que se busca es ir generando un repositorio de información para ver cuál es el estado de cada uno de los municipios, de cada uno de los estados en cuanto a sus obligaciones laborales. Y bueno, una guía de cumplimiento. No, básicamente sí. ¿Quiénes son las autoridades para la observancia de la ley de disciplina? Uno es la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, en aquellos casos que se contrate un crédito con participaciones, la auditoría podrá, valga la redundancia, auditar cuál fue el destino de esas participaciones. Esto no lo mencioné, la deuda, y me parece que Ramsés lo mencionará, la deuda ya solamente puede ser destinada a inversión pública productiva. Antes, digamos que ese término no estaba definido en ningún lado. Constitucionalmente siempre ha sido así, pero al no estar definido obviamente daba cabida a muchas interpretaciones. Hoy día ya tenemos una interpretación muy clara de qué es, clara entre comillas, pero ya existe un destino específico. Ahora, en ese sentido, la Auditoría Superior es la que puede auditar que hayan sido destinadas a dicho propósito. Las entidades de fiscalización, por su parte,
pueden fiscalizar todo lo dispuesto por la ley de disciplina, si se cumplió con la regla de balance, si se cumplió con el presupuesto sostenible, si se cumplió con el destino de ingresos excedentes. Todo eso ya se va a auditar o se va a requerir. Y a la par hay una comisión bicameral, esto es en el Congreso. ¿Por qué? Porque la Federación puede dar su aval a deuda estatal y municipal. Se llama deuda estatal garantizada, no la mencioné anteriormente, porque aún no se ha implementado, pero este aval lo que va a funcionar es para disminuir aún más los costos del financiamiento que tomen las entidades federativas. Y obviamente, ¿quién la va a vigilar o quién va a vigilar que se cumpla o se dé cumplimiento a todo lo dispuesto que tiene que llevar esta deuda estatal garantizada? El Congreso a través de una comisión bicameral de diputados y senadores. Bueno, hasta aquí lo que fue en general la ley de disciplina financiera. Podemos cambiar de presentación. Y bueno, ahorita la siguiente presentación, que sería del sistema de alertas y procesos competitivos, ya es entrar en materia de deuda, propiamente hablando. Lo anterior fue, digamos, el esbozo general de la ley de disciplina. Como les comentaba, ya empieza a aplicar a partir del 2018 todas las reglas que les mostré de presupuesto, de balance sostenible, de eficiencia de gasto. Todo ya empieza a aplicar de 2018. Para 2019 esto ya empieza a aplicar a los municipios, que es un sistema de alertas y la realización de procesos competitivos para la contratación de deuda. Bueno, primero mencionar que el sistema de alertas está contemplado desde la Constitución, así lo llaman, sistema de alertas, y posteriormente ya se bajó a la ley de disciplina financiera, y cómo se ejerce o cómo opera ya está en el reglamento específico del sistema de disciplina financiera. Es una medida preventiva, como les comentaba, para establecer límites de deuda, ¿no? Y esto es por lo que vimos en las láminas anteriores de un crecimiento exacerbado de la deuda entre 2008 y 2013 lleva a que se genere esta ley, y obviamente, dado que es el crecimiento de la deuda lo que genera que se elabore la ley de disciplina, tenía que haber un mecanismo para evaluar el nivel de endeudamiento, y es este mecanismo. A través de se ponen ya límites para cada caso y para cada ente público, dependiendo de qué tan endeudado esté. Se establecen límites de deuda para cada uno de los ejercicios fiscales. ¿Y para quiénes aplica? Para todos los entes públicos, estados, municipios, organismos que tengan contratada deuda inscrita en el registro público único y que sea pagada con ingresos de libre disposición, es decir, ingresos propios o participaciones. Esto no les aplica, y valga la pena mencionarlo, para el caso de contratar un crédito con aportaciones, como es el caso del FAIS, el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social. Ese no entra dentro del sistema de alertas, no es medido por el sistema de alertas, pero valga mencionar que sí se requiere tener la medición del sistema para poder contratar cualquier crédito, ya sea por parte de aportaciones o por parte de participaciones. La primera medición para entidades federativas, solo para recordar, entró a partir del 2018, ya les aplicaba a las entidades federativas, considerando la cuenta pública 2016. Para los municipios, este es el primer año que les aplica un techo de financiamiento neto. El año pasado, digamos, no había una restricción o un límite de deuda. Este año ya lo hay. Y en el caso de los organismos, tanto estatales como municipales, la medición va a salir, según la ley, va a salir este año. Este año se va a ver todos los organismos que tengan contratada deuda, qué tan endeudados están, y en la medida de esto se les va a poner un techo para el siguiente año, para el 2020. Nuevamente regresamos a la tabla de los tres indicadores: la deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Como les comentaba, hay rangos. Aquí se ven muy chiquitos, no sé si se puede acercar. Ahí está, ¿no? Esos son los rangos. En este caso, si el municipio tiene menos del 60% de deuda respecto a sus ingresos de libre disposición, será considerado como sostenible, que es el verde. Si tiene entre 60 y 120, será considerado como en observación, y mayor a 120 será considerado como elevado,
no su nivel de deuda. En el segundo indicador, que es cuánto de mis ingresos le destino a pagar la deuda, el nivel menor va a ser el 5%, ¿no? De mis ingresos de cada año lo destino a pagar mi deuda. Ahí se considera sostenible. Entre 5 y 10 se considera en observación, y mayor al 10% se considera alto o elevado. Y en el caso de obligaciones de corto plazo, proveedores, entre ingresos totales, aquí olvidé mencionar que es también considerando los activos. Dentro de los ingresos totales se tienen que considerar los activos líquidos del municipio, es decir, lo que hay en bancos y lo que hay en efectivo. ¿Por qué? Porque obviamente se entiende que eso también puede ir a pagar a los proveedores y a los contratistas, o esa es más bien su función, ¿no? Entonces, ahí el rango va a ser menor a 15%, se considera sostenible, entre 15 y 25 se considera en observación, y mayor a un 25% ya se considera elevado. ¿Qué trae cada uno de estos indicadores? Lo mencionaré de forma muy breve. En el caso de la deuda pública y obligaciones, son los saldos que se tenga de créditos simples, emisiones, en caso de Estado sobre todo, arrendamientos financieros. Eso sí, muchos municipios tienen arrendamientos financieros y eso también entra dentro de este indicador. Deuda contingente, que se entendería como deuda que tienen avalada por parte de sus organismos, ¿no? Que avalan de sus organismos, y cualquier contrato por cualquiera de sus entes públicos. El saldo no cubierto, nada más se va a considerar el saldo no cubierto de bonos cupón cero en el caso de los estados que tienen contratado. En caso de líneas revolventes o líneas contingentes, solamente se va a considerar lo que es el saldo dispuesto no pagado, no se va a considerar toda la línea. Sabemos que muchos municipios tienen contratadas líneas contingentes para el caso de algún proyecto de prestación de servicios. Eso no se considera todo el saldo, sino nada más la parte proporcional la parte que se haya dispuesto. Y en el caso de los APPs que tienen, por ejemplo, luminarias, que se va a considerar solamente aquel monto de la inversión que no se haya pagado, no se va a considerar todo. ¿Qué sucedía mucho al inicio de implementación del sistema de alertas? Se nos mandaba cuánto valía el contrato completo al inicio. Es decir, el contrato ya de los 10 años, digamos un contrato que ya llevaba 10 años operando y se encontraba en la mitad, en el año 5, que lo que se le reportaba a Hacienda era la totalidad del contrato, mientras que se les tenía que estar reportando la mitad del saldo. Esto se los dejo como un tip porque muchas veces Hacienda pues obviamente ya registra eso y eleva mucho este indicador. Entonces si algún municipio tiene contratado algún proyecto de luminarias, un proyecto APP, sí vale la pena acercarse con la UCEF, acercarse con la Secretaría de Hacienda para pedirle bien cómo deben de medir este indicador para que no salgan más elevados de lo que realmente corresponde. En el segundo y tercer indicador, aquí mostrados, ¿qué se mide? En el servicio de deuda y obligaciones entre ingresos de libre expresión, el servicio de deuda y obligaciones se entiende como las amortizaciones sin considerar cortos plazos o refinanciamiento, más los intereses, más las comisiones, costos financieros, anualidades, etcétera, más el pago de inversión de la APP. Aquí también es necesario, y se lo digo como motivo a aquellos que tengan un contrato de luminarias contratado, que normalmente se ponía al inicio de implementación del sistema de alertas, lo que pago mensualmente al proveedor del servicio, ¿no? Y eso no necesariamente es correcto. Aquí solamente en todos los APP hay dos apartados, uno que es para pagar la luminaria propiamente y otro para pagar el servicio. Lo que aquí solamente se tiene que registrar es el pago de la luminaria, de la infraestructura. Entonces, si hay alguno que tiene contratado un arrendamiento financiero de luminarias o una APP de luminarias, sí vale la pena acercarse con la Secretaría de Hacienda para pedirle bien cómo medir este indicador, porque por lo que hemos visto, lo que yo he visto en el sistema de alertas, muchos salen muy elevados y propiamente varias veces se debe a esto, a que están reportando el costo total o el pago mensual que se le da al prestador de servicio y no corresponde o el indicador no marca eso. Y las obligaciones de corto plazo, proveedores y contratistas, las obligaciones de corto plazo, las que sean menores a 12 meses, se contabilizarán acá. Y algunas cuentas del estado de situación financiera, propiamente cuentas de corto plazo que corresponden a proveedores, contratistas y otras cuentas por pagar.
documentos para pagar a corto plazo, títulos y valores y otros pasivos de corto plazo. Aquí hay que tener cuidado de no duplicar, porque muchas veces sucede, duplicar lo que está registrado en títulos y valores y lo que traigo contratado en deuda de corto plazo, porque obviamente la deuda de corto plazo la registro en títulos y valores o en documentos por pagar a corto plazo. Entonces, tener cuidado de no duplicar esa medición, porque también estaría elevando de más el indicador. Esta es la regla de… ahora, son 3 indicadores, ¿yo en qué lugar quedo? No soy un municipio sostenible, un municipio en observación o un municipio con endeudamiento elevado, y de eso dependerá mi techo. Esta es la regla. La regla es, manda el indicador de deuda. Si el indicador de deuda es verde, es sostenible, están abajo del 65% de la deuda, se detona que se ven los otros 2 indicadores. Si los otros 2 indicadores están en observación, o sea, amarillo, el municipio pasaría a observación. Si los otros 2 indicadores ya están en un rango elevado, el municipio pasaría a ser considerado con endeudamiento elevado y no tener techo de financiamiento. Ahora, si cualquier otra combinación, el municipio se queda insostenible. Si la deuda y obligaciones está en el apartado de observado, ¿no? El primer indicador está en el rango de observación, que es entre el 65 y el 120%. Solamente en el caso que los otros 2 indicadores estuvieran en elevado, pasarían a ser un municipio con endeudamiento elevado. Solamente si pagan de más en servicio de la deuda y se paga de más en obligaciones de corto plazo, se pasaría a ser municipio elevado, si no quedaría como en un rango en observación. Y obviamente, si el indicador de deuda y obligaciones ya está hasta el tope, ya superaron el 120% de sus ingresos de libre disposición, pasa inmediatamente a ser un municipio elevado. Para el caso de los organismos, pues, como les mencionaba, apenas van a salir los indicadores este año, y creo que en agosto. Ahora, en el caso de un incumplimiento, porque se puede detonar algún incumplimiento que no se cumpla con, pues que no pague un arrendamiento financiero, o que no pague un corto plazo a tiempo, o tuve un atraso en el pago de mis deudas de largo plazo, ¿qué sucedería? El municipio para el siguiente año ya sería considerado en un nivel elevado. Obviamente aquí ya mencionó en un incumplimiento total, ¿no? O sea, no una prórroga o lo que fuera, sino un incumplimiento de que ya se detonó y ya, y ya se está en un evento de vencimiento, ¿no? Ahí ya pasaría a elevado inmediatamente para el año siguiente. Entonces, hay que tener cuidado un poco con la planeación del pago de la deuda. El semáforo, como ya lo habíamos visto, para los sostenibles será del 15%, para los de observación será del 5%, y para el caso de los municipios en endeudamiento elevado, 0% de sus ingresos de libre disposición. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis. El techo de financiamiento neto, como bien lo dice el nombre, es financiamiento neto. Es decir, si yo no tengo techo de financiamiento por estar en una cuestión elevado, ¿qué sí puedo hacer? Contratar el equivalente de mis amortizaciones, ¿no? Lo que yo amorticé ese año lo puedo volver a tomar. Sobre todo lo comento por una cuestión de deuda de corto plazo, ¿no? Uno que dice, de deuda de corto plazo, ¿puedo volver a contratar si ya estoy en elevado? Sí puedes volver a contratar todo lo que pagaste, ¿no? Es decir, la puedes refinanciar, por decirlo así, hacerla revolvente para el siguiente año. Entonces, para que no hubiera una confusión de que como no tengo techo ya no puedo contratar más deuda. Sí puedes, nada más las amortizaciones, ¿no? Como les comentaba, ya para el presupuesto de egresos de 2019, para las modificaciones, algún municipio que esté interesado en contratar financiamiento, sí se recomienda también acercarse a la Secretaría de Hacienda, y traemos una ruta crítica de cómo pedir tu techo de financiamiento neto. No todos los municipios están obligados a dar información en el 2018, solamente los que estaban solamente los que tenían contratada deuda en ese momento. Todos los demás no necesitaban entregar información. Ahora, quiero contratar deuda y no entregué información al sistema de alertas porque no estaba obligado, no pasa nada. Uno se acerca a la UCEF, a la Secretaría de Hacienda, y tienen un procedimiento, piden cierta información y ellos entregan cuál es tu nivel de endeudamiento, y eso obviamente es ya un paso necesario para acercarse a la banca. ¿Cuándo salen las mediciones? Y aquí,
para los municipios hay, tanto para municipios como para organismos como les mencionaba es hasta el siguiente año, son mediciones semestrales, ¿no? La primera es marzo, para los municipios, para el caso de los OPDs será hasta abril. Esta es informativa, valga la pena mencionar que el sistema de alertas tiene dos tipos de mediciones, las informativas y las vinculatorias. Las informativas es para ver cómo vas durante el año. Las vinculatorias ya se hacen contra cuenta pública de 2 ejercicios pasados. Es decir, para este año 2019 se va a utilizar la cuenta pública de 2017 para hacer la medición vinculatoria. ¿Cuándo sale? Ya en julio, pues ya, ¿verdad? Este mes ya sale y ya se define cuál es el techo de financiamiento que va a tener cada municipio para el siguiente año, ¿no? Bueno, los municipios que estén evaluados, como les comentaba, como sugerencia o como tip, vale la pena de una vez, independientemente si se quiere o no se quiere contratar deuda este año, sí acercarse a la Secretaría, sí entregar información para ya tener el techo, para conocer el techo del siguiente año e incluso poder prever contratación de financiamiento para el siguiente año dentro de su presupuesto 2020. Y las dos otras mediciones informativas para los municipios septiembre y para los organismos públicos en octubre. Como les comentaba, nada, son 2 semestrales. ¿Cómo se sube información al registro, al sistema de alertas? El registro público único, aquí sí, cada uno de los municipios tiene acceso y como les comentaba, vale la pena acercarse de una vez al registro para poder generar su propio usuario, poder generar sus propias claves y cada municipio es quien sube la información al registro público único. No es lo mismo con el sistema de alertas. El sistema de alertas, toda la información la sube la Secretaría de Finanzas del Estado. Entonces, se tiene que entregar esta información o se tiene que poner de acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado para hacerle llegar la información. Cabe señalar que es responsabilidad del municipio hacer llegar la información, no del Estado propiamente, y esta información obviamente la procesa el Estado y la manda, ¿no? La manda a la UCEF para poder realizar la medición. Y esto en un sentido pues, de hacerlo un poco más eficiente. En caso de aclaraciones, en caso de que algún municipio no quiera, o bueno, más bien no esté de acuerdo de cómo se le midió, o en los dos casos que les mencionaba anteriormente, que ahorita se acaban de dar cuenta que, oye, sí, mandé mala información en cuanto a mi arrendamiento financiero, o mandé mala información en cuanto a mis pasivos bancarios, sí hay un proceso de aclaración, el cual la Secretaría de Hacienda tiene un plazo de 15 días para actualizar el sistema de alertas y obviamente mandar ya a manera de alcance y dentro de la página de internet que tiene Hacienda la aclaración pertinente. También vale la pena mencionar, hoy día hay municipios evaluados como no entregó información suficiente y eso obviamente al no haber entregado información suficiente no se tiene techo y si hay una penalización que si en 2 ejercicios no se entrega información suficiente se cae en el nivel inmediato de sistema de alertas. Es decir, si soy sostenible y no entregué información 2 ejercicios seguidos, me bajan en observación como una penalización y como un incentivo a entregar información. Como les comentaba, en caso de que uno no tenga sistema de alertas, porque nos está sucediendo mucho ahorita en el banco, varios municipios quieren contratar deuda, no tenían contratada deuda con anterioridad y obviamente es un primer freno de la Secretaría, les dice, ¿dónde está tu techo de endeudamiento? ¿No? Cuando llegan al registro, oye, no te puedo registrar nada, no sé si cumples o no con el techo. Entonces, ¿cuál es el proceso que se tiene que seguir? Se tiene que mandar un correo a sistema de alertas @hacienda.gov.mx diciendo que se quiere la medición. Ellos a su vez les mandan los formatos para de información que requiere el sistema para evaluarlos. Estos son ingresos de libre disposición, ingresos totales, deuda de largo plazo, deuda de corto plazo, proveedores y servicio de deuda. Son los que comentábamos de los indicadores que ya se han señalado.
Una vez que se regresa a la Secretaría de Hacienda esto, y la Secretaría les manda un oficio donde les dice tu techo es de tanto para este ejercicio fiscal y para el que sigue, porque ahorita muchos ya se están adelantando a enviar información para el ejercicio fiscal siguiente, o para poderlo eficientar. Ahí creo que eso ya es un tema de la Secretaría. Ahora, Coahuila tiene 20 municipios que no cuentan con medición ahorita del sistema de alertas, como comentaba, no porque estén incumpliendo, simplemente porque como no estaban obligados, pues obviamente no se entregó la información, y estos serían los 20 que tendrían que seguir esta ruta en caso de que quieran un financiamiento. En cuanto a los procesos competitivos, que es este proceso para la contratación de deuda, igualmente está desde la Constitución, y para esto se emitieron lineamientos para calcular qué es el menor costo financiero. Como les comentaba, se realizó un solo indicador que se llama tasa efectiva, en el cual se incluyen todas las comisiones y sobretasas del municipio, perdón, de los créditos que quiera contratar el municipio. Lo menciono brevemente porque ya se había mencionado con anterioridad. Créditos menores a 62 millones de pesos tendrán que conseguir o invitar por lo menos a 2 instituciones financieras y conseguir por lo menos una propuesta en firme. Créditos mayores a ese monto necesitarán las 5 propuestas más y necesitarán obtener por lo menos 2 propuestas en firme. Ahora, créditos mayores a 100 millones necesitarán a 625 millones de pesos necesitarán hacer una licitación. Y en el caso de los cortos plazos, como les comentaba, no necesitarán ser aprobados por el Congreso. Los de largo plazo sí, estos no, siempre y cuando cumplan con las condiciones que ya se habían comentado, que no superen el 6% de los ingresos totales, que sean quirógrafos, es decir, que no tengan asignada alguna fuente de pago, por ejemplo participaciones, que sean liquidadas 3 meses antes. Esto es importante porque los municipios que ahorita, municipios y estados que salieron la administración pasada, sí hubo bastantes ahí temas de que tuvieran que pagar 3 meses antes. No, hay estados que igual ahorita están viendo cómo reducir todos esos pasivos y ya se pagan en julio, me parece, ¿no? Entonces sí es un tema de planeación que sí se recomendaría pensar que esto tiene que estar liquidado en septiembre de 2021. Ahora, en etapas de proceso competitivo, el proceso tiene básicamente 4 etapas. Se emite una convocatoria, no deberá exceder lo que les autorice la legislatura, lo que les autorice el Congreso, y la convocatoria, y esto sí vale la pena mencionarlo, es en las condiciones que el municipio quiere, ¿no? Ya no es las condiciones que estaban en la banca comercial o en la banca de desarrollo o que se les ofrecía, sino aquí el municipio dice: yo lo quiero en tantos meses, a tasa fija o tasa variable, lo quiero con tal perfil de amortización, lo quiero, digamos, amortizaciones iguales o quiero amortizaciones crecientes, lo quiero con un cierto plazo de gracia. Aquí ya se le da todo el poder al municipio para poderla contratar o poder contratar en las condiciones financieras que sus presupuestos exijan. Luego tendrán que recibir ofertas. Estas ofertas deberán ser irrevocables. Ahorita ahondo en cómo deberán de conformarse, pero no deberán de exceder de 30 días desde la primera oferta que se recibe hasta la última. Y la publicación del análisis comparativo, una vez que ya llegan las ofertas, se analizan a través de la metodología de tasa efectiva, que como les comentaba es un CAD, y esto se tiene que publicar. Las ofertas tú las tienes que evaluar, como municipio se tiene que evaluar y se tienen que reflejar o publicar en sus páginas de internet 10 días posteriores a que se realizó el proceso. Esto es importante porque también ha generado, creo que, algunas observaciones. ¿Qué financiamiento regulan los lineamientos? Pues básicamente todos, ¿no? O todos los conocidos hasta ese momento. Créditos simples, créditos revolventes, reestructuras, arrendamientos, asociaciones público-privadas, derivados, ¿no? Básicamente regulan todos los tipos de financiamiento, y ahí los pueden encontrar cómo calcular la tasa efectiva de cada uno de estos. Ahora, la convocatoria, ¿qué deberán de incluir dentro de sus convocatorias? El monto de financiamiento, el plazo específico, el perfil de amortización específico que se desea, el tipo de tasa de interés,
¿Con qué periodicidad desean pagar los intereses? Les digo, la verdad ahí está, es completamente a disposición del municipio y de su conveniencia, ¿no? La estructura de pago, la fuente de pago, la oportunidad de entrega de recursos, la garantía que quieren otorgar y, como les mencionaba, la tasa efectiva. Vale la pena mencionar que pueden pedir que las instituciones les den la tasa efectiva, que se las calculen las instituciones financieras, pero será la responsabilidad del tesorero verificar que que la tasa efectiva sea correcta y que contrata en las mejores condiciones de mercado. Aquí ya la ley de disciplina financiera sí se expone que es el tesorero quien es el encargado de realizar este proceso y de dar o avalar que están bajo las mejores condiciones financieras. Las ofertas deberán de cumplir 3 cosas: ser irrevocables y en firme, es decir, ya haber pasado todos los procesos de autorización de las instituciones financieras y que no a la mera hora haya algún cambio, ¿no?, por parte de la institución financiera de, oye, pues yo te haya prometido tal tasa, pero ya cambiaron las condiciones de mercado y ya te la tengo que cambiar, ¿no? Se tienen que ser irrevocables y en firme por lo menos un periodo de 60 días. Contar con una vigencia mínima de 60 días y cumplir con todo lo especificado en la convocatoria. Si algo no cumple con lo que pidió el municipio, esa oferta se desecha y obviamente pues no se puede contratar. Ahora, ahí se pone un ejemplo, me parece que estas presentaciones van a estar en la página de internet del Congreso. Ahí ponemos un ejemplo de una convocatoria que saca el Ayuntamiento de Guadalajara y aquí, por ejemplo, algo relevante de mencionar es que el municipio dice que si quiere refinanciar, que si quiere dar un mayor plazo de vigencia a la oferta o al crédito al que ellos están contratando, la institución financiera se deberá comprometer a dar las mismas condiciones financieras bajo las cuales dio el primer crédito. Entonces, este es uno de los ejemplos más, digamos, extremos que ha habido, pero al final del día es como el municipio lo deseó y pues así se tiene que presentar. Y esto es un poco lo que les contaba de la tasa efectiva. Valga la pena mencionarles que dentro de la página de la Secretaría de Hacienda hay un motor de cálculo. Ahí está en un apartado de disciplina financiera, me parece, y sobre ese se pueden apoyar. Ese lo sacó la Secretaría de Hacienda, y ya está evaluado por ellos y inspeccionado, ¿no? Entonces, y nada más para ejemplificar por qué es importante la tasa efectiva, aquí tenemos 2 ofertas, ¿no?, aparentemente iguales, ¿no?, 50 millones cada una, 120 meses, el mismo perfil de amortización. Una ofrece una sobretasa del 1.5, una del 2%, pero la que ofrece de 1.5, que aparentemente es más barata, pues pide una comisión por apertura del 1%, la que ofrece una sobretasa del 2% aparentemente más cara, no pide comisión por apertura y pues los resultados están ahí. La que tiene menor tasa efectiva es la oferta 2, la que en apariencia tendría una sobretasa más alta pero sin comisión. Entonces, por esto es que se genera este mecanismo de evaluación en la tasa efectiva, que es básicamente el CAT, para evitar que haya comisiones exacerbadas con tasas de interés muy bajas, ¿no? Nada más mencionar muy rápidamente que en el caso de arrendamientos financieros, que es todo el tema de las luminarias, tema de APPs, etcétera, la tasa efectiva se deberá de calcular, ¿no? Ahí dice cómo, en los lineamientos dice cómo calcularla, pero no es el criterio para decidir a quién contrato. Quien contrato ya es el criterio que establezca la legislatura local, que muchas veces también, además de precio, es capacidad técnica. Entonces, la tasa efectiva en estos casos muy específicos solamente será pues indicativa, pero no será el criterio definitorio, ¿no? Y en ambos casos se deberá de publicar tanto en arrendamientos como en APPs pues la descripción del bien y proyecto, el proveedor del servicio, monto total de la inversión, lo que se va a pagar anualmente y la tasa efectiva. Bueno, por mi parte sería todo. Básicamente fue el conjunto o el mapeo muy rápido de lo que fue o de lo que contiene la ley de disciplina, que valga la pena mencionar, ya está en vigor y en cumplimiento y seguramente ahorita los órganos fiscalizadores pues obviamente estarán vigilando su cumplimiento, y posteriormente ya lo que era más en materia de deuda, el sistema de alertas, que es
cómo se van a establecer los techos de financiamiento o límites de endeudamiento y cómo se deberá de realizar un proceso competitivo, ¿no? O bajo en qué marco. Bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, duda. O ya le cedemos la palabra a Ramsés. Perfecto. Pues muchas gracias.